Muy buenos días, mi nombre es Lisbeth San Pedro, estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. A continuación les vamos a presentar sobre las coinfecciones oportunistas por hongos patógenos prevalentes en pacientes con COVID-19 críticamente enfermos. Listo, en cuanto a lo que es nuestra introducción, vamos a hablar que en los pacientes inmunodeprimidos una de las complicaciones frecuentes son las infecciones fúngicas, causa importante de las comorbilidades en este grupo de enfermos. Las principales infecciones micóticas son causadas por hongos pertenecientes a las siguientes categorías, los que son levaduras, hongos dismórficos, filamentosos o mohos. En esta, los pacientes oncológicos que llegan a presentar una neutropenia a partir del tratamiento quimioterápico son particularmente susceptibles de estas infecciones fúngicas invasivas, en especial aquellos con una neutropenia profunda. En estos casos, los principales agentes causales de estas infecciones son en pacientes neutropénicos y son los filamentos como la cándida y las aspergillus. Otros enfermos inmunodeprimidos también susceptibles a presentar estos tipos de infecciones. En este caso, existen los pacientes por VIH, que son los receptores de órganos o de sólidos trasplantados. En cuanto a lo que es este artículo, vamos a hablar que el pronóstico de la enfermedad en pacientes con afecciones subyacentes llega a ser terrible, con comorbilidades informadas en un gran número de casos hospitalizados y graves. Se cree que la alta incidencia de estas infecciones graves y de mortalidad en COVID-19 se debe en parte a la falta de inmunidad natural y a la replicación viral en el tracto respiratorio inferior, así también como las sobreinfecciones, infecciones secundarias o coinfecciones. Estos términos son a menudo usados indistintamente, lo que conduce a una lesión pulmonar grave y a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí se han informado que las coinfecciones por virus respiratorios, bacterias y hongos en pacientes por COVID-19 en Wuhan, China, se identificaron infecciones secundarias como en los predictores de un desenlace fatal de los casos por COVID-19. Un informe anterior de China sugiere que la tasa de mortalidad de estos pacientes por COVID-19 que utilizan ventiladores en las unidades de cuidados intensivos fue de mayor al 60% e indicó que las condiciones fúngicas invasivas pueden contribuir a esta alta tasa de mortalidad. Las infecciones fúngicas invasivas, incluida lo que es la aspergilosis y la candidiasis, son frecuentes en pacientes hospitalizados y se establece que como esta enfermedad respiratoria aguda, incluida lo que es una aspergilosis pulmonar invasiva, es frecuente en pacientes con entre las poblaciones inmunodeprimidas. Además, en algunos pacientes sin una enfermedad inmunodeprimida subyacente bien definida, existe un alto riesgo de complicación secundaria para este síndrome de distrés respiratorio agudo debido a una infección viral. Sin embargo, en la actual pandemia por COVID-19 se están notificando pocas infecciones de este tipo, especialmente en Sudáfrica. Las coinfecciones fúngicas son frecuentes en pacientes con COVID en estado crítico, pero ¿son factores de riesgo de resultado grave? Las infecciones por hongo, ya sea antes o después del COVID-19, pueden complicar el diagnóstico, el tratamiento y la progresión por COVID-19. En esta etapa, la mayoría de los datos sobre infecciones fúngicas preexistentes no son informados. Esto se debe en parte a la probabilidad de infecciones fúngicas no diagnosticadas en individuos sanos antes de una exposición por COVID-19. La falta de una descripción completa de estas características clínicas de los pacientes y la priorización del diagnóstico por COVID-19 sobre estas infecciones fúngicas. Sin embargo, hubo un estudio retrospectivo en China que mostró que la presencia de una condición médica coexistente fue el único factor de riesgo independiente para el síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes con influenza A durante la primavera del 2013, siendo las infecciones secundarias por bacterias o por hongos la causa de muerte de 3 de cada 30 pacientes, con el 10% que llegaron a fallecer. Poco antes del brote de SARS-CoV-2, se demostró que el 25 de 528 pacientes de 4,8% con neumonía viral tenían coinfecciones fúngicas. De estos pacientes, 12 sobrevivieron y 13 llegaron a morir. Además de los datos de brotes anteriores de coronavirus, han identificado que la aspergilosis invasiva y otras infecciones fúngicas sistémicas contribuyen a estos resultados graves para los pacientes de UCI. En cuanto
cuanto a los estudios realizados antes de la pandemia actual por COVID-19, mostraron que las infecciones por hongos llegan a ser muy prevalentes en la población de Sudáfrica, en gran parte debido a la alta incidencia de VIH. Se observó que la alta tasa de portadores de cándida es más alta en esta población de Sudáfrica que en otros lugares, y que los pacientes con VIH positivo portaban más y una mayor variedad de levaduras patógenas en comparación a los sujetos con VIH negativos. De manera similar, la meningitis criptocócica causada por el complejo de especies Cryptococcus neformas es una de las principales causas de muerte para estos pacientes con VIH, con un mayor prevalencia de 135.900 muertes estimadas para África en el 2014. Otras infecciones fúngicas, incluyendo lo que es la aspergilosis invasiva, la neumonía por una neumocistitis y una micosis endémica, también llegan a ser prevalentes en Sudáfrica. Desafortunadamente, estos informes epidemiológicos y clínicos publicados actualmente sobre pacientes con COVID-19 en Sudáfrica carecen de esta información sobre coinfecciones microbianas en pacientes por COVID-19. En cuanto a este artículo, nos informa sobre las infecciones fúngicas en pacientes con COVID en Argentina. Hasta el 30 de septiembre del 2020, en Argentina fueron confirmados 751.001 casos y más de 16.937 muertes. La frecuencia y el impacto de estas coinfecciones que afectaron a estos pacientes infectados por SARS-CoV-2 se han estudiado junto con el avance de la pandemia. Las micosis no son consideradas en la actualidad infecciones infrecuentes que solo afectan a un número reducido de pacientes, sino que en general estas se dividen entre endémicas y oportunistas. Las endémicas pueden afectar tanto al huésped inmunocomprometido como al inmunocompetente. En cambio, las oportunistas pueden afectar a un grupo heterogéneo de pacientes con diferentes tipos y grados de inmunocompromiso. Entre las coinfecciones debidas a los hongos que afectan a los pacientes infectados por SARS-CoV-2, podemos mencionar las fungemias por cándida, aspergilosis invasora y las micosis sistémicas endémicas con la neumomicosis. Todavía no se conoce exactamente cómo las coinfecciones micóticas impactan en la evolución y por consecuencia en la mortalidad de estos pacientes en nuestro país, ya que solo se conocen datos en una serie de Europa, asiáticos y Estados Unidos. El impacto de la coinfección por influenza y aspergilosis invasoras ha sido previamente descrito y en algunos centros europeos alcanzó una mortalidad del 23%. En el brote epidémico ocurrido en España se ha demostrado que estos pacientes con SIDA han evolucionado a formas graves, cuando el recuento de linfocitos TCD4 era menor a las 200 células, y también que tenían un factor de riesgo cuando los individuos superaban los 75 años de edad. Para el diagnóstico de la aspergilosis y de los resultados de esta, en la aspergilosis pulmonar crónica se realizó mediante un examen micológico de material respiratorio, que es el esputo, una detención de anticuerpos para la aspergilosis fumigatus, la Níger y la Flavus, por técnica de inmunodepresión de gel y agar. Durante el periodo de este estudio se intentaron con una institución de 2.837 pacientes. De ellos fueron 2.287 que tuvieron un diagnóstico confirmado por COVID. De estos últimos, 18 presentaron infecciones fúngicas pulmonares o sistémicas, 8 padecieron candidemias, 5 criptococcus meningias, 2 histoplasmosis, 2 aspergilosis invasoras agudas probables y una aspergilosis pulmonar crónica. 12 llegaron a ser de género masculino, la mediana edad fue de 45 años con un rango de 22 a 70, 9 fueron pacientes con VIH positivo, 5 fueron hipertensos, 5 diabéticos y 4 fueron obesos. 4 enfermos requirieron ingresos de unidad de cuidados intensivos durante esta interacción y 7 fueron los que fallecieron. Aquí podemos ver los resultados de acuerdo a las características demográficas y epidemiológicas de los pacientes según la micosis padecida, tanto por candidemias, criptococcus y histoplasmosis. En relación a las candidemias, aquí en 4 ocasiones se aisló a la candidemia parapilosis, en 3 para la albicans y en 1 para la peliculosa. 2 enfermos fueron diagnosticados al mismo día que fallecieron. 5 fueron tratados con anidulofangina de 200 mg el primer día y luego fueron tratados con 100 mg
Después de esto fueron tratados con caspofungina de 70 mg el primer día y luego de 50 mg durante 14 días. Los 6 evolucionaron favorablemente. Respecto en cambio a la histoplasmosis, uno de los casos fue diagnosticado por visualización de levaduras del Histoplasma capsulatum en el examen directo de la tinción del GIMS por esputo y además también presentó un antígeno urinario de galactomano de histoplasma positivo. Listo, aquí podemos observar las características ya dadas, en la que fueron 5 por Cryptococcus meningias, 2 por histoplasmosis, 2 por Aspergillus invasoras. Ya esta estadía prolongada de la terapia intensiva facilitó a las fungemias por cándida, a los casos de histoplasmosis y a las criptococcus, que parecen relacionarse con enfermedades avanzadas por VIH y COVID. De aquí, de los 9 enfermos que padecieron VIH, 5 también padecieron Cryptococcus, 2 histoplasmosis y 2 presentaron fungemias por cándida. La mediana para esta edad de los pacientes fue de 35 años, con un rango de 22 a 56, con una media para los linfocitos de TCD4 de 13 células. Solo 2 de estos pacientes presentaron neumonías compatibles con COVID-19, 8 enfermos ya conocidos de inmunodeficiencia, pero ninguno se encontraba realizando algún tratamiento antirretroviral. Los 5 enfermos por meningitis por Cryptococcus tuvieron antígenos raquídeas muy elevadas, también fueron elevados por aglutinación de partículas de látex, 3 tuvieron un título ya mayor o igual a 1 de 10.000 células y 2 presentaron títulos de 1 a 5.000 células. Como podemos observar en la figura 3A, vamos a ver que se encuentra el enfermo de forma crónica intracavitaria que, a pesar de padecer COVID-19, presentó una evolución favorable que ni siquiera requirió oxígeno. En cambio, para lo que es la figura 3D, aquí las formas tuvieron una evolución fatal. De estos 2 últimos casos mencionados, una paciente fue obesa, hipertensa y diabética, pero el otro caso no tenía ninguna enfermedad preexistente, solo se interaccionaban de manera prolongada en terapia intensiva. En cuanto a lo que llega a ser los factores de riesgo de la aspergilosis, estas son infecciones oportunistas cosmopolitas que se adquieren habitualmente por inhalación de conidios aerovagantes. Aquí nuestra micosis es la Aspergillus, el hongo es la Aspergillus, el hábitat es el suelo, las plantas, los alimentos, los aires, la transmisión o su entrada es por área de vía inhalación, contaminación de heridas, la presentación clínica es del aspergiloma, la aspergilosis invasiva por pulmón, cerebro y también llega a ser multiorgánica. Los focos primarios son el pulmón y los senos paranasales. Los condidios germinan e invaden estos tejidos cuando no son fagocitados por los macrófagos, o los leucocitos polimorfos nucleares ni siquiera son detenidos por el sistema inmunitario. Se ha estimado que una incidencia de aspergilosis invasiva llega a ser el 7% en pacientes con leucemias agudas, mieloides, el 11,3% en trasplantes halogénicos y el 1,6% en trasplantes autógenos. Aquí también se observó que muy pocas aspergilosis invasivas en trasplante de riñón y páncreas se ha dado, pero que son más frecuentes en los que son corazón, pulmón e hígado. Los factores de riesgo son la malnutrición, el tratamiento con corticoides, las infecciones por VIH, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas y los tumores sólidos. En cuanto a lo que son los factores de riesgo o lo que es la candidiasis, vamos a hablar que la micosis de la candidiasis es la candidiasis, el hongo llega a ser el cándida, la hábitat son las mucosas y la piel. Su transmisión es la translocación en mucosa digestiva, la inoculación a través de catéteres y otros utensilios biomédicos contaminados de soluciones parenterales. Su presentación clínica es una candidiasis invasiva aguda, una candidiasis diseminada crónica o una hepatosplenomegalia, una endocarditis, una endoftalmitis, una meningitis. Los 3 principales factores involucrados para la patogénesis de nuestra candidiasis invasiva son el incremento de una colonización fúngica usualmente atribuible al uso de antibióticos, la ruptura de barreras naturales de lo que es la piel, el epitelio y las mucosas, y también la pérdida de un mecanismo inmunitario que favorece esta diseminación y a la proliferación de órganos y tejidos.
En cuanto a lo que llega a ser la presentación clínica de estas fusariasis invasivas, se manifiestan más habitualmente como una enfermedad diseminada, siendo un hecho característico de la fungemia, con una alta frecuencia de hemocultivo positivo de un 40 a un 60% de los casos. Los pacientes suelen presentar mialgias y fiebre persistente que no responden a un tratamiento antibiótico y antifúngico empírico. La fungemia es más habitual sin neutropenia que en los neutropénicos, pero cuando ésta se asocia a otros signos de infección, sucede más en pacientes con neutropenias importantes y se prolonga de más de 10 días, y que presenten también simultáneamente lesiones cutáneas con o sin alguna afección en el pulmón o senos paranasales. Aquí casi cualquier órgano llega a estar en riesgo de afectarse, pero el más frecuente llega a ser la piel en un 70 a un 90%, seguido aquí por el pulmón y los senos maxilares, las lesiones cutáneas, y frecuentemente estas lesiones llegan a ser dolorosas y dispersas. Al principio, estas son como máculas con una palidez central en diana que van a progresar de nódulos con necrosis y también que van a tener una ectina gangrenosa con un borde fino eritematoso y más raramente con aparición de alguna bule. La neumonía, aquí los signos y síntomas de esta son inespecíficos, siendo frecuente lo que es la fiebre, la tos seca, el dolor pleúrico, al igual que aquí una respiración entrecortada. Aquí podemos ver cómo se van a ver nuestras lesiones, tanto en la piel como cuando se presenta algún tipo de neumonía. Listo. En cuanto a lo que llega a ser el diagnóstico para estas fungemias, se precisa un índice alto de sospecha en pacientes con inmunodepresión grave, con alguna clínica referida, así como con algún otro factor de riesgo, como las paroniquias o la presencia de lesiones cutáneas de morfología diferente. La confirmación diagnóstica requiere un aislamiento de la Fusarium en muestras clínicas obtenidas por sangre, de aspirados bronquiales o esputos de lavado broncoalveolar. También de biopsias de lesiones cutáneas y del pulmón. Las lesiones en piel son un punto de partida importante, pues en muchos casos anteceden a la fungemia. Para un diagnóstico definitivo de la aspergilosis invasiva, esto se basa en la evidencia de una anatomopatológica en combinación con un aislamiento del agente causal mediante un cultivo. Aunque en muchas ocasiones el diagnóstico histológico es el único disponible, bien sea porque carecen de un material apropiado para el cultivo o bien por la falta de la viabilidad del hongo en la muestra. Las técnicas histológicas llegan a ser rápidas, económicas, permiten también la demostración tisular y en ocasiones también la identificación presuntiva del agente causal. La recuperación de la aspergilos de una muestra de biopsia o de fluidos corporales habitualmente estériles debe interpretarse como un diagnóstico de aspergilosis invasiva. Para el diagnóstico de la candidiasis, el diagnóstico físico de las infecciones micóticas invasivas llega a ser difícil como en el test de laboratorio, porque la mayoría de los síntomas no son específicos, mialgias y lesiones cutáneas que pueden estar relacionadas por estas coinfecciones por cándida. La endoftalmitis ha sido la que presenta en mayor frecuencia el 30% de los pacientes por candidemia y su presencia está aceptada como un criterio diagnóstico de esta candidiasis invasiva. Como les dije, hay criterios definitivos, criterios probables. Los criterios definitivos, aquí la endoftalmitis es la más frecuente y en los criterios probables siempre hay que tener en cuenta que 2 cultivos de sangre positivos en menos de una cantidad de horas puede ser aislado sin presencia de una vía venosa central o el retiro de la vía venosa central. Aquí también se han realizado estudios para poder diseñar el sistema simple que pueda ayudar a los clínicos a diferenciar entre lo que es una colonización y una infección, para así decidir el inicio del tratamiento antifúngico. Se ha creado también un índice de colonización llamado el Candida Score como una herramienta diagnóstica para poder detectar el paciente de alto riesgo, que consideren factores de riesgo como la cirugía, la colonización multifocal, la nutrición parenteral, la sepsis severa y entre otros como los que se demuestran en nuestro cuadro. En cuanto a lo que llega a ser el tratamiento farmacológico, aquí vamos a encontrar los regímenes primarios para la aspergilosis, en la que va a encontrarse el voriconazol con 6 mg por 1 kg vía intravenoso vía oral cada 12 horas, luego 4 mg
por 1 kilo vía intravenosa o vía oral cada 12 horas. El sulfato de isobucanocido también se lo utiliza de 372 miligramos por vía oral y vía intravenosa cada 8 horas y luego 372 miligramos al día. El posaconazol, que son pestañas de liberación retardada a diferentes dosis, estas se las van a usar como vía intravenosa de 300 miligramos durante 90 minutos 2 veces al día y luego 300 miligramos por vía intravenosa al día. Las pastillas de liberación, que también se las utiliza como 300 mg por vía oral 2 veces al día por 2 dosis y luego 300 mg por vía oral al día. Y la suspensión finalmente, que son de 200 mg 4 veces al día, luego 400 mg 2 veces al día después de la estabilización de la enfermedad. En cuanto a lo que llega a ser el régimen alternativo, vamos a tener a dos, que es la afotericina B liposomal de 3 a 5 mg una vez al día por vía intravenosa y el complejo lipídico de la afotericina B, que es 5 mg por kilo una vez al día por vía intravenosa. En cuanto a lo que llega a ser el tratamiento de nuestra cándida, aquí vamos a utilizar lo que es la terapia empírica y la terapia dirigida. En la terapia empírica se usa la caspofungina de 70 mg por vía intravenosa, dosis de carga, luego 50 mg por vía intravenosa una sola vez al día. La micafungina de 100 mg por vía intravenosa una vez al día y la anidolfungina de 200 mg por vía intravenosa, dosis de carga, luego 100 mg por vía intravenosa una vez al día. En la terapia dirigida, en cambio, vamos a usar lo que es el fluconazol. Aquí vamos a usarlo de 800 mg, dosis de carga, luego 400 mg por vía intravenosa o vía oral una vez al día y una vez que los hemocultivos de estos se hayan aclarado y clínicamente el paciente se encuentre estable. Para los regímenes alternativos en pacientes no neutropénicos de estas terapias empíricas por el tratamiento de candidiasis se usará el fluconazol de 800 mg, dosis de carga, luego 400 mg por vía intravenosa o por vía oral una vez al día. La afotericina B basada en lípidos de 3 a 5 mg por vía intravenosa una vez al día, al igual que solo la afotericina B de 0,7 mg por kilo por vía intravenosa una vez al día. El voriconazol de 6 mg por kilo 2 veces al día por 2 dosis y luego 4 mg por kilo 2 veces al día. Esta duración del tratamiento para la cándida sin fungemia persistente o complicaciones metastásicas es de 2 semanas después de la eliminación documentada por cándida en el torrente sanguíneo. La resolución de estos síntomas atribuibles a la candidemia y a la resolución también de la neutropenia. Ahora vamos a hablar de una enfermedad que se ha dado frecuentemente después de la aparición de COVID, que es la mucormicosis. Es fundamental la sospecha de una mucormicosis para proceder el correcto procedimiento y exámenes complementarios. Generalmente esta mucormicosis se debe sospechar en pacientes que tienen diabetes mellitus, especialmente con cetoacidosis diabética, algún síndrome de inmunodeficiencia adquirida, inmunodepresión iatrogénica, en pacientes oncohematológicos, principalmente por trasplantes halogénicos de la médula ósea y también trasplantes de órganos sólidos. La situación epidémica actual incorpora a los pacientes con COVID-19 a esta lista. El diagnóstico por imágenes ha sido las siguientes, que son la resonancia magnética por senos paranasales, con un estudio de contraste cerebral o para mucormicosis rino-orbitocerebral, también tomografías computarizadas simples de tórax para la mucormicosis pulmonar. Ya, en cuanto a lo que llegan a ser los síntomas de nuestra mucormicosis, este es un tipo raro de infecciones que se llega a producir por alguna exposición de hongos llamados el mucormicetos y en general estos se encuentran en el medio ambiente, particularmente en lo que son hojas, en el suelo, en el abono, en el estiércol de los animales. Las mucormicosis pueden ingresar al cuerpo a través de lo que es la inhalación, las heridas expuestas a la piel. También existen diferentes tipos de mucormicosis, incluidas las mucormicosis rinocerebral, la pulmonar, la gastrointestinal y las cutáneas. En cuanto a lo que son de vías respiratorias, siempre la mucormicosis ha afectado y ha presentado los siguientes síntomas, que son la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de pecho, la congestión nasal o la sinusal y el dolor también y la dificultad para poder respirar. En cuanto a lo que son los síntomas en piel, ha presentado un tejido de piel ennegrecido, el enrojecimiento, la hinchazón y la sensibilidad, las ampollas y las úlceras.
De acuerdo a nuestro siguiente artículo de la alerta epidemiológica de mucormicosis asociada a COVID, se ha visto que a nivel global en la mayoría de los casos se ha notificado en la India, donde se estima que hay aproximadamente 4.000 personas con estas infecciones, que es por COVID-19, en las cuales en este estudio retrospectivo multicéntrico realizado en la India entre septiembre y diciembre del 2020, se encontró que de estos 287 pacientes con mucormicosis, 187 tenían COVID, con una prevalencia de 0,27 entre los pacientes hospitalizados. Al comparar el periodo de estudio con igual periodo del 2019, se observó que hubo un aumento de 2,1 veces de mucormicosis en relación a las características de estos 187 pacientes. De estos 187 pacientes, aproximadamente el 80,2 eran hombres, 32,6 presentaban COVID como la única enfermedad subyacente y 78,7 fueron tratados con glucocorticoides por COVID, más el 60,4% que tenía diabetes mellitus. También el 60,2 que tuvieron mucormicosis rinorbital y el 23,5 que presentaron rinoórbito-cerebral. En cuanto fueron los datos ya compartidos por estos casos, fueron casos notificados en América. A continuación se presenta esta tabla de resumen de casos notificados en América para los cuales se dispone de esta información. Hasta el 9 de junio del 2021 fueron 7 países de las regiones de América que notificaron o publicaron la detección por casos de mucormicosis. Listo, a continuación les voy a presentar un video sobre la mucormicosis presentada por COVID-19 en India. México detecta su primer caso de hongo negro. Te decimos qué es y cómo se relaciona con el COVID-19. India, que ya vive una intensa segunda ola de coronavirus, sufre ahora de la mucormicosis, una rara infección fúngica conocida como hongo negro, que está proliferando a un ritmo alarmante, especialmente entre los convalecientes de COVID-19. Aunque el principal foco de esta extraña infección micótica aún se encuentra en India, se han detectado casos de mucormicosis en otros países en las últimas semanas. Entre los países afectados están Irak, con 5 casos, Uruguay y México, donde un primer paciente sospechoso fue detectado en el Estado de México, según lo informaron medios locales este jueves. El hombre de 34 años había enfermado de COVID-19, pero solamente presentó síntomas leves de esta enfermedad. Sin embargo, días después ingresó al Hospital General de la Zona 71 en Chalco. El joven presentó parálisis facial el 29 de mayo y, de acuerdo con sus familiares, el otorrinolaringólogo le diagnosticó mucormicosis. Hasta el lunes 24 de mayo, 19 regiones de India habían elevado a la categoría de epidemia la mucormicosis. Y lo verdaderamente preocupante es que la tasa de mortalidad es superior al 54%, algo muy por encima de la tasa del COVID-19 que se encuentra entre un 2 y un 3%. Pero ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, los primeros síntomas son dolores de cabeza, hinchazón de la cara y fiebre. Los médicos que tratan a pacientes con COVID-19 diabéticos e inmunodeprimidos deben estar atentos a los primeros síntomas, tal como el dolor en los senos nasales o alguna obstrucción nasal en un lado de la cara, así como dolor de cabeza en un solo lado, hinchazón o entumecimiento, dolor de muelas y aflojamiento de los dientes. La enfermedad también puede provocar ennegrecimiento o decoloración de la nariz, visión borrosa o doble, dolor en el pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. Otro punto importante es que el hongo negro está fuertemente relacionado con la diabetes, y la diabetes a su vez puede exacerbarse con esteroides como la dexametasona, que se usa para tratar el COVID-19 grave. De acuerdo con expertos de la Fundación de Salud Pública de India, la rápida propagación de esta infección se atribuye al uso incontrolado de esteroides para tratar a los pacientes con coronavirus.
Bueno, en cuanto a lo que son nuestros puntos claves, aquí vamos a tener 5 puntos muy importantes que fueron que las coinfecciones fúngicas, especialmente tanto aspergilosis como cándida, son frecuentes en pacientes por COVID-19 hospitalizados y estos podrían influir en los resultados del paciente y obstaculizar a los esfuerzos del tratamiento. Aún se carece de información y esclarecimiento en la relación causal entre las coinfecciones fúngicas, al igual que describir la metodología diagnóstica, el tratamiento y la evolución de dichas micosis en el contexto de infecciones por COVID-19. Se observó que también la estadía prolongada de la terapia intensiva y los factores de riesgo en pacientes críticos por COVID-19 pudieron alcanzar una posible subestimación de este riesgo de sobreinfección tardía en infecciones micóticas. Y finalmente, que se necesitan más investigaciones dedicadas para poder comprender mejor el verdadero riesgo y el espectro de la enfermedad de las infecciones en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, con el objetivo final de mejorar su manejo y el resultado. Muchas gracias.